La conclusión es que el público en ese instante recibió las últimas palabras que yo dije con un aplauso cerrado. Ahora, ¿saben ustedes lo que significa? Para un tribunal, todos sacerdotes, con público, todos sacerdotes, o estudiantes de sacerdocio, que estén aplaudiendo a un pastor adventista cuando defiende que el sábado proviene del Nuevo Testamento tanto como del Antiguo y que es por lo tanto válido para la iglesia cristiana en este tiempo, yo no podía ni creer lo que estaba viendo. Mi profesor, que había ya dado el veredicto de que yo no podía doctorarme con esa tesis, se vio después obligado a ponerle nota a la tesis y a permitir que el candidato a doctorado recibiera el título doctoral. Había 2 profesores examinadores y estaba el decano del seminario que hacía como juez, porque ellos tienen un sistema como si fuera un tribunal. Uno es el abogado defensor, que era mi director de tesis, ese que me mandó la pregunta destructora, que se suponía que me tenía que ayudar, y otro que era el que debía buscar todas las cosas equivocadas o hacer las preguntas difíciles para que yo tuviera que demostrar que sabía lo que estaba escribiendo. Pero se invirtieron los papeles, el que debía actuar contra mí acabó diciendo que él estaba de acuerdo con el trabajo que yo acababa de presentar y que él aprobaba la tesis. En Argentina las notas son de 1 a 10 y me dio inmediatamente un 10. Pero es este contenido del sábado lo que queremos destacar. Cristo se defendió. Versículo 19, respondió entonces Jesús. Esa palabra respondió no es simplemente dar respuesta a una objeción, sino es defenderse de la objeción. Y cuando uno se defiende de la objeción, está en contra de la objeción. Y si Cristo estaba en contra de la objeción, significaba que no admitía la acusación de que él había transgredido el sábado. Y la respuesta está en lo que yo ya les expliqué, que en sábado se pueden hacer las obras de salvación, las que no se pueden hacer son las obras de creación, equivalentes a lo que Dios ejecuta. De esta forma, entonces, tenemos nosotros un texto en el capítulo 5 que favorece fuertemente el sábado, y ustedes tienen la explicación en el libro. Así que, de hecho, van a ver los detalles, no del incidente aquel, sino los detalles de la argumentación exegética con respecto al texto. Yo tengo otro libro sobre el Evangelio que es mi tesis, está basado en mi tesis de graduación, que también está sobre el Evangelio de Juan, y lo que publicamos de la tesis tiene el título de El compromiso cristiano, que trata de colocar en destaque el compromiso de Cristo en la misión y la misión como un compromiso de los creyentes que adquirimos porque Cristo designó la misión a sus seguidores en el aposento alto. Luego viene en el capítulo 6 el discurso del pan de vida. Este discurso del pan de vida está en relación con el milagro de los panes y los peces.
el chico que tenía 5 panes y 2 peces y Cristo alimentó con estos 5.000 personas. Luego se van al otro lado del mar y ahí viene el discurso del pan de vida. La verdad principal del discurso está dada por la frase yo soy el pan de vida. Y aquí se inicia en el Evangelio de Juan una serie de 7 frases en las cuales Jesucristo se define como algo. Yo soy con predicado nominativo, se dice, o sin predicado nominativo, que también hay la expresión yo soy en ese sentido. 7 frases. Cristo dice que es el pan de vida. Después, en el capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Repetido en el capítulo 9, versículo 5. En el capítulo 10, 7, 9, dice yo soy la puerta. En el capítulo 10, versículos 11 y 14, dice yo soy el buen pastor. En el capítulo 14, versículo 6, no, en el 11, 25 dice yo soy la resurrección y la vida. En el 14, 6 dice yo soy el camino. Y en el 15, 1 al 5 dice yo soy la vid verdadera. Todos textos que definen la personalidad de Cristo en misión. Vean ustedes, la luz del mundo, la puerta por donde entran las ovejas, es la misión de Cristo. El buen pastor que viene a juntar al rebaño, es la misión de Cristo. Yo soy la resurrección, es la misión de Cristo dando el poder de vida eterna. El camino por donde nosotros necesitamos andar, misión de Cristo, y la vid verdadera. Los que están en Cristo, estos llevan mucho fruto, el pámpano y la vid. Entonces tenemos nosotros aquí una presentación completa de la misión de Cristo a través de estas imágenes que el Señor utiliza, metáforas que emplea para indicar lo que Él es. Ustedes van a tener ocasión de ver en el texto la explicación de cada uno de estos elementos, pero básicamente todos ellos representan a Cristo en misión. Para destacar con esto que el Evangelio de Juan es un evangelio que describe la misión de Cristo a la tierra y lo describe como Dios en misión para salvar a los seres humanos. Como no disponemos de mucho tiempo, yo voy a solamente destacar ese punto en el discurso del pan de vida. Y del discurso del pan de vida pasamos al capítulo 7, y en el capítulo 7, desde el versículo 7, desde el versículo 1 al 52, tenemos el conocimiento de la doctrina, y desde el 53 al 8:59 tenemos la libertad de los creyentes, los conceptos fundamentales en el Evangelio de Juan. Porque, recuerden, vuelvo a insistir, la doctrina es una descripción de la persona de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos la doctrina, y cuando nosotros comunicamos y enseñamos la doctrina, tenemos que hacerlo en función de Cristo. Por eso es esa serie de estudios bíblicos del pastor Eschelman, que el pastor Cabrera hizo mención aquí, ha tenido tanto éxito y es tan apelante precisamente porque toda la doctrina está presentada en relación con Cristo. Dice la fe de Jesús, es el título. Enseñen siempre que enseñen la doctrina como una descripción de la persona de Cristo. Esto es lo que le da fuerza a la doctrina. La doctrina no es un principio dogmático, sino es una explicación de la persona de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene dogmas, como la Iglesia Católica los tiene.
Nosotros no tenemos ningún dogma. Jamás oyeron ustedes un pastor predicar sobre el dogma tal o cual en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros tenemos doctrinas, y las doctrinas son enseñanzas bíblicas sistematizadas para explicar un aspecto de la persona de Cristo. Cada una de ellas. Y de este modo no hay legalismo ni en la ley. ¿Escucharon bien eso? No es una contradicción. No hay legalismo ni en la ley, porque hasta la ley es una expresión de la personalidad de Cristo. Y por lo tanto, la obediencia no es legalismo, la obediencia es sumisión a la voluntad de Cristo. No vayan a perderse ustedes en ninguno de estos argumentos modernos que están apareciendo, en los cuales hacemos una predicación semejante a la predicación de algunas iglesias evangélicas que aparentemente está llena de Cristo y completamente vacía de Escritura. Digo aparentemente porque en realidad eso de la presencia de Cristo es solamente apariencia. Nunca es Cristo de quien hablamos, aunque usemos el nombre de Cristo, cuando describimos ese Cristo de un modo diferente que la forma como la Escritura lo describe. Es otro Cristo. Es otro Cristo. Solo es el Cristo, el Hijo de Dios, cuando lo describimos del modo como la Escritura lo describe. Es decir, Cristo no es un amigote del barrio, como ha sido muy a menudo presentado. Cristo es Dios, que se encarnó. Encarnado es otro ser humano como nosotros, pero sigue siendo Dios. Él tiene la simpatía de condescender y ponerse en el nivel de nosotros, pero nosotros no podemos tener la petulancia de utilizar eso como puente para colocarnos al nivel de Dios, sino que eso demanda de nosotros una mayor dedicación a Él, porque lo que Él está haciendo es algo inmensamente demostrativo de su amor. Y la falta de respeto a la persona que nos ama es un delito más grande que la falta de respeto a un enemigo. Cuando Cristo manifiesta su amor haciéndose uno con nosotros, en lugar de perderle el respeto, tenemos que respetarlo más. Precisamente porque Él viene a ponerse a nuestro nivel. ¿Cómo es posible que el Dios del universo venga a colocarse a mi nivel? Y de repente algunos quieren que Cristo no tenga nada diferente que el ser humano y que sea en todo igualito a los seres humanos. No, Cristo es Dios. Hay un inmenso abismo de diferencia entre nosotros y Cristo. Nunca vayan a pretender ustedes crear la teología de que Cristo y nosotros somos iguales en todo. Lo que ocurre es este otro fenómeno. Siendo Dios, Él depuso su divinidad. No dejó de ser Dios. Depuso su divinidad, depuso todos sus poderes. Y Pablo lo explica muy bien en la epístola a los Filipenses. Depuso todos esos poderes, no que dejó de tenerlos. Cuando Él estaba caminando por esta tierra, seguía teniendo los mismos poderes que siempre tuvo como Dios. Pero los depuso, decidió no utilizarlos para actuar en la esfera humana y mostrar a los seres humanos que era posible vivir al nivel y a la altura que Dios demandaba de los seres humanos.
Vean ustedes el sacrificio que significa para alguien que tiene poder y no lo usa. Es mucho más grande que el sacrificio de alguien que no usa un poder que no tiene. Para nosotros es facilito no usar los poderes divinos, porque no los tenemos. Muy simple, muy fácil. Una comparación muy limitada es la situación de un rico. Piensen ustedes un rico multimillonario, el más rico de la tierra, que decide por 30 y pocos años, más de 30 años, digamos, que no sabemos exactamente con día y hora los años de Cristo, pero más de 30 años, decide vivir como pobre. Y es dueño de toda esa riqueza que tiene. Para esa persona va a ser siempre una tentación utilizar su riqueza. Y por lo tanto, vivir como pobre y efectivamente conseguir ejecutar esa tarea es una obra muy grandiosa por parte de ese rico ricazo. Y esa es la situación de Cristo. Él tenía al alcance de su mano todo el tiempo, todo el poder. Ahí está delante de Pilato, ante el más injusto de todos los juicios, siendo desafiado delante de todo el pueblo y el pueblo gritando, burlándose de él, creador del universo y de todos esos gritones irrespetuosos. Yo estoy seguro que uno de nosotros no hubiera resistido el uso del poder. Y finalmente hubiera dicho lo que siempre decimos: yo le voy a mostrar a este quién soy yo. Siempre lo decimos. Porque para nosotros es una tentación muy fuerte. Y ¿saben? Y decimos, le voy a demostrar a este quién soy yo, aunque no seamos capaces de demostrarle. Porque todo lo que le podemos demostrar es que yo soy un sujeto que se llena de ira fácilmente, que se las cree mucho y no puede tanto, que declarando ser cristiano de repente no aguanta ser cristiano y actúa como no cristiano. Eso es lo que vamos a demostrarle a esa persona a quien queremos decirle y probarle quién soy yo. Pero Cristo no tenía el menor pensamiento de probar a nadie quién él era con la utilización del poder, salvo el poder que nosotros en oración podamos conseguir que Dios ponga en acción para beneficio de gente. Y vean, Cristo nunca utilizó sus poderes para beneficio personal. Lo que hizo cuando hizo señales, cuando hizo milagros, lo que él hizo cuando hizo predicaciones que eran claras como el agua cristalina, era utilizar la misma sabiduría o el mismo poder que podríamos nosotros utilizar pidiéndolo de Dios, y Dios nos envía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da la misma claridad y nos da la misma fuerza. Solo que nosotros no vivimos en la intimidad con Dios como Cristo vivía con el Padre. Yo y el Padre, dijo Cristo, una sola cosa somos. Y muy a menudo nosotros y el Padre no somos una sola cosa. Nosotros nos independizamos, nos separamos. Permíteme Dios, yo voy a actuar por mi propia cuenta. Le voy a decir a esta persona lo que merece que se le diga. Y va y le, ¿cómo dicen? En Argentina dicen le canta a las 40. Y aquí, en cada lugar hay una expresión propia. No importa cómo lo digan, lo hacen. Porque la naturaleza humana
no depende del idioma, sino de los sentimientos y de las reacciones. Bueno, aquí nosotros estamos ante un hecho fantástico, la persona de Cristo, con todos los poderes en su mano. Él en misión, realizando esta maravillosa obra de recuperar a los perdidos, de transformarlos, de hacerlos nuevas criaturas, de darles la vida eterna, de colocarlos en la luz y en la verdad y de mostrarles el nuevo modo de vida. La doctrina es la descripción de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la personalidad de Cristo. Y como conocedores de la doctrina, nosotros no solamente explicamos con palabras, sino que también con acciones de vida lo que Cristo es. Luego, en el capítulo 7, desde el versículo 53 en adelante, tenemos la libertad cristiana. El capítulo 8 comienza con este incidente de la mujer adúltera. Algunos críticos dicen que este texto no estaba en el texto original, que fue agregado posteriormente. Nosotros los adventistas no cuestionamos el texto, lo tomamos como nos llegó. Y la verdad que la lección que enseña este incidente de la mujer sorprendida en adulterio es tan propio y tan verdaderamente en armonía con lo que Cristo hacía, que casi no hay cómo dudar de que efectivamente ocurrió. La sentencia: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es lapidaria y marca el rumbo de la libertad cristiana. ¿Cómo debemos actuar? No debemos nunca nosotros actuar impulsados por sentimientos que son propios de la naturaleza carnal, ni para disculpar ni para condenar a las personas, porque es muy de la naturaleza carnal disculpar a nuestros amigos. Los padres disculpamos a nuestros hijos aun cuando estemos convencidos que están haciendo mal. Hasta Elí disculpaba a sus hijos. Y él sabía que estaban haciendo mal. Defender a nuestros amigos, darle las mejores posiciones a los amigos, a los familiares, ha sido un vicio de la historia humana. Los que no son nuestros allegados no cosechan con la abundancia que cosechan los que son nuestros amigos. Por otro lado, cuando el amigo, por alguna razón, pierde nuestra confianza, lo tratamos peor que lo que hemos tratado nunca a los enemigos. Y ahí están esas contradicciones y esas terribles formas de conducta que no concuerdan con el espíritu libre del cristianismo. Algunos han entendido que la libertad cristiana consiste en ser libre para hacer lo que uno quiere. No, eso es la esclavitud. Hacer lo que uno quiere es la esclavitud del pecado. La libertad cristiana es la libertad para hacer el bien sin ninguna restricción maligna dentro de nosotros. Hacer el bien porque el bien nos atrae. Hacer lo bueno porque lo bueno es bueno. Y porque nosotros concordamos con lo bueno. Esa libertad, esa que procede de la verdad, porque, dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es el linaje lo que nos da la libertad. Los judíos decían, linaje de Abraham somos. No es el linaje lo que nos da la libertad. Es el conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Entonces, es la intimidad con Jesucristo lo que nos da a nosotros la libertad plena. Esa libertad que nos hace verdaderamente libres. Cristo dijo, respondiendo
a la cuestión del linaje. Esclavo, no, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está la esclavitud. Es el Hijo el que nos hace libres y es a través de la verdad. Por lo tanto, nuestra libertad es un resultado de la acción de creer. Porque creemos en Cristo, somos libres. Quien no cree en Cristo nunca puede ser libre, jamás puede ser libre. Yo escribí una vez un libro que se tituló Libre para amar. No, no es amor libre, no vayan a confundir. Es libre para amar. La gente conoce el amor libre, pero no conoce la libertad para amar. Y todo el libro, que es un libro de ética y moral, está basado en el principio de que cuando nosotros nos liberamos del pecado, adquirimos la libertad para hacer las cosas más agradables que el Señor nos ha mandado. Y entre ellas, el mandamiento del amor es lo más agradable de todo lo que el Señor nos ordenó. Por lo tanto, para poder ejecutar, para poder obedecer esa orden que Cristo dejó, la orden del mandamiento nuevo, tenemos que estar libres del pecado. Y es exactamente esta doctrina que aquí aparece en el capítulo 8 y que forma parte de la misión de Cristo, de la acción de Cristo para salvarnos. Porque cuando nos libera del pecado aquí, nos deja en libertad de acción. Y ahí es cuando podemos hacer las opciones correctas. Cristo al crearnos nos dio libre albedrío. El libre albedrío es la facultad de elegir. Nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. Pero tenemos que estar libres para poder elegir el bien, porque si estamos sujetos al pecado, vamos a elegir siempre el mal. El esclavo solo ejecuta las órdenes de su amo. Y el esclavo del pecado ejecuta las órdenes de su amo, que es el creador del mal. Y el creador del mal jamás va a dar una orden de bien. Entonces estamos esclavizados al pecado todo el tiempo. Cristo nos libera y nos deja en condiciones de realmente elegir entre el bien y el mal. Ahora, hay gente que hace una confusión que necesitamos dejar bien clara. Nosotros no tenemos la facultad de decidir, de determinar qué cosa es buena y qué cosa es mala. Eso es una facultad de Dios. Dios dice, esto es bueno, esto es malo. ¿Dijo Dios, no comeráis de todo árbol del huerto? No, eso lo dijo la serpiente. ¿Con qué dijo Dios? Eso es la serpiente. Dios les dijo, solo de un árbol que está en el medio del huerto no comerás. Ahora, ¿había alguna diferencia entre ese árbol y los otros? Posiblemente no. Salvo que Dios había determinado que comer de ese árbol era malo. Él determinó que comer de ese árbol era malo. Nadie más podía cambiar eso. Ni Satanás, ni Eva. Eva podía elegir comer o no comer, pero no podía decidir si era bueno o era malo. Si comía, elegía el mal. Si no comía, elegía el bien. Y esa es su facultad, y todavía es esa nuestra facultad. Hoy los seres humanos se han atribuido el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y cada uno cree que bueno es lo que la persona piensa que es bueno. Y todo el mundo, ustedes vean en la televisión, por ejemplo, los programas de televisión, cuando discuten la moralidad,
Eso es lo que es la opción de la persona. Estaba el otro día, por un ratito, me detuve en un programa buscando un asunto que andaba buscando. Había un diálogo sobre la virginidad de un entrevistador de estos de televisión con unas parejas que tenía ahí. Había una pareja de jovencitos que ellos declaraban en la televisión que no habían tenido nunca relación sexual. Tanto la chica como el muchacho eran vírgenes. Todos los otros que participaron en el programa, muy lejos de eso. Y les decían, ¿y cómo pueden ustedes aguantar? Pero la nota tónica es una opción de ellos. Mi opción es, yo vivo así, 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 y lo paso muy bien. La confusión no era una opción lo que estaban describiendo, sino era una definición de bien y mal. Porque decían que era bueno para ellos, que era apropiado para ellos. Y entonces condenaban aquellos tiempos cuando se exigía la virginidad para ir al casamiento virgen, de los dos lados. Y entonces decían que eso era un sacrificio demasiado grande. ¿Sacrificio? Sacrificio para hacer el bien, claro, el pecador hace un sacrificio que no puede soportar para hacer el bien. Pero el bueno, hacer lo bueno, no es problema. ¿O hay dificultad para que el manzano dé manzanas? Cierto, el bueno nos da las manzanas en forma natural como el manzano. Tiene que estar asociado con Cristo y tiene que luchar cada día para vivir correctamente. No hay nada automático en la vida cristiana. Pero el bueno ciertamente va a producir obras de bien y el malo obras de mal. El conflicto entre el bien y el mal está obligándonos a hacer decisiones todo el tiempo. Y de repente cuando andamos solos, como Eva vagando por el jardín, aunque no sea mala, se acerca donde está el mal, la tentación viene y se acabó. Entró en el pecado y una vez que entró en el pecado, ya está esclavo otra vez del pecado. La libertad consiste en hacer las opciones por el bien bajo la conducción del Espíritu Santo. Y en ese sentido, el Evangelio nos da una libertad completa. Una libertad que nos lleva a hacer todo lo que es agradable delante del Señor. En el capítulo 9 viene la definición de Cristo, de su personalidad, cuando dice que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Yo soy la luz. Utiliza Juan el ejemplo de la curación del ciego. Es otra de las señales que están aquí. Y la curación del ciego, que lo hace retornar a la luz, provee la oportunidad para que Cristo se declare como la luz. Y efectivamente, la presencia de Cristo en nosotros es lo que nos da el conocimiento que ilumina todos los aspectos de la vida, que nos libera del juicio, porque las tinieblas nos conducen por un camino hacia el juicio. Es como quien, no sabiendo el camino, se va por un sendero hacia un abismo y sigue en ese rumbo. No más que aquí está marcado como los rieles de un tren, que el tren no puede salirse de los rieles para ir a otra parte. Se va derecho hacia el abismo. ¿Por qué? Porque está conducido por el mal. Y en este instante estamos llegando al recreo. ¿A qué dedicar esta última hora? Voy a ir tocando algunas cositas que necesitan ser tocadas. El capítulo 17 nos presenta la unidad de los cristianos. No, pero antes de llegar al 17, permítanme llamar la atención al capítulo
12. Conclusión del libro de la misión. Recuerdan ustedes que comenzamos en el prólogo esta expresión: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Y luego nos dice que la palabra es la palabra creadora. Crea, tiene poder creador. Después nos dice que tiene poder redentor. Y al final de esta sección, capítulo 12, versículos 47 al 50, nos dice que la palabra es juez. Tiene poder de juicio. Crea, salva y ejecuta. Juez. Al que no oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dijo Cristo. Ahí está el poder salvador. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. La palabra es juez. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra es juez. La palabra es creadora. La palabra es redentora. Y la palabra es juez. Toda la etapa que se requiere para la restauración completa. Desde la creación sin pecado, pasando por la incredulidad pecadora, restaurándose a la vida eterna por el acto de creer, y finalmente exterminando el mal por obra del juicio. Todo el cuadro completo de la redención está en la sección de la misión de Cristo. Él ejecuta todas estas funciones como palabra que es presentada aquí, la palabra activa. Con eso está concluyendo la sección de la misión. Y después viene capítulo 13 hasta el final, 13.1 hasta el 23, el libro de la pasión. Y aquí, recuerden el énfasis, lo concentrado de esto es la gloria, la hora de la gloria. Lo que expresaba como una palabra todo el contenido del libro de la misión era señal, los signos que hace Cristo para describirse a sí mismo. Y en esos signos Él aparece con el poder de Dios, que crea, que restaura, que ejecuta. En el capítulo 13 nos encontramos nosotros ante la fiesta de la Pascua. Y dice así aquí: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego el relato viene sobre la cena. Inmediatamente el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies en el Evangelio de Juan tiene dos explicaciones. En la primera explicación dice: el que está lavado no necesita lavarse los pies, no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. El cristiano no necesita estarse bautizando constantemente. El cristiano necesita solamente sacarse el polvo que va juntando mientras anda en el camino. Él ya no se ensució, no tiene que ensuciarse como para requerir el baño del bautismo. Solamente el lavamiento de los pies. Y entonces después dice:
en versículo 15, ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La Santa Cena también tiene un sentido de misión, porque del mismo modo Cristo va a decir en el capítulo 20, así como me envió el Padre, también yo os envío. Lo que yo hago, vosotros hacéis. Que la práctica de la Santa Cena y la ejecución de la misión. Del modo como Cristo celebró la Santa Cena, también nosotros lo hacemos. Del mismo modo como Cristo ejecutó la misión, nosotros cumplimos la misión que Él nos encomendó, porque la nuestra es una extensión de la misión de Cristo. Cristo ejecutó la misión y nosotros comunicamos esa ejecución de Cristo. Hacemos posible que llegue a todas las personas lo que Cristo hizo por ellas. Entramos en esta sección al retorno de Cristo. Capítulo 13, 31 a 14, 31. Ahí está lo del nuevo mandamiento en relación con el retorno de Cristo, la promesa de la segunda venida de Cristo, la conversación que viene entre Cristo y algunos de los discípulos y su definición de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Él. De paso quiero decirles que esta expresión de Cristo, yo soy el camino, es la clave para entender la perfección cristiana. La perfección cristiana. Nosotros hemos tenido mucho conflicto sobre la perfección y todavía hay algunos que se denominan perfeccionistas y que dicen que ustedes tienen que ser perfectos para poder entrar en el reino de los cielos. Y entienden por perfección ausencia total de pecado. Como eso no resulta tan fácil, algunos elaboran y dicen, eso va a ocurrir con la última generación de creyentes que estén aquí en la tierra. La última generación va a ser perfecta sin ningún pecado. ¿Por qué de repente una generación perfecta y las otras no? ¿Solo la presencia de los tiempos finales? ¿Son los tiempos los que perfeccionan a una persona o es de otra manera que se perfecciona a la persona? ¿Es la urgencia la que perfecciona o es otra cosa lo que perfecciona? ¿O está mal entendida esa clase de perfección? Cristo dijo en el Sermón del Monte, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La medida de la perfección es el Padre. Cuando Cristo da una orden es porque se debe cumplir. Y se puede cumplir. Pareciera una contradicción entre esta orden y la experiencia nuestra. Pero no es una contradicción. Vean ustedes cómo. Filipenses, capítulo 4. Y este texto tenemos que leerlo. Filipenses. De paso, Filipenses es el texto donde se define todo lo de la perfección. Este es el libro de la perfección. En el versículo 12, voy a comenzar leyendo el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Con esta frase Pablo está diciendo que él no es perfecto. 3, versículo 12. 3. Con esta frase Pablo está diciendo que él no es perfecto. ¿Verdad? Dice con toda claridad, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, dice en el versículo 13,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que es claro que él está diciendo que no es perfecto. Pero vamos ahora al versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. ¿Y qué pasó aquí? Y muchos comentadores dicen, están viendo, Pablo es complicado para escribir, se contradice a sí mismo. Es muy fácil llegar a conclusiones sin pensar. Pero quien trabaja con la escritura, una de las cosas que tiene de la partida es el compromiso de pensar. Así que por favor vamos a pensar un poquito antes de llegar a conclusiones. Leamos todo el texto. Vean la metáfora que está debajo del texto. Pablo está escribiendo con una metáfora como referencia. Y esa metáfora es un camino. Vean lo que dice. Comencemos al 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cuando ustedes van en un camino, hay cosas que van quedando atrás, ¿verdad? Van manejando, o en un automóvil, o van en un bus, en lo que vayan en un camino, van quedando cosas atrás a medida que avanzan. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos. En realidad Pablo dice, nosotros no somos perfectos y al mismo tiempo somos perfectos. ¿Por qué somos perfectos? Porque estamos en el camino. Y no somos perfectos porque todavía no hemos llegado al final del camino. Ahora, permítanme esta pregunta. ¿Quién es el camino? Todo el tiempo que usted esté en Cristo es perfecto. Se sale de Cristo, se salió del camino y perdió la perfección. Por eso Pablo dice, prosigo. La clave está aquí. Estoy en el camino y prosigo. Mientras prosiga, soy perfecto. Si no prosigo, se acabó. Ahora, vean la perfección de las revelaciones bíblicas. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El único igual al Padre, ¿quién es? Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos la perfección de Cristo. Somos perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Porque tenemos la perfección de Cristo y Cristo es igual al Padre. Es la única manera. Toda esa discusión de si podemos ser perfectos en el sentido de no cometer ningún pecado es pura vanidad humana. Porque la única perfección que nosotros podemos adquirir es la perfección en Cristo Jesús. Una vez que entramos en el pecado ya no hay más perfección sin pecado. Solo perfección en Cristo. Es la única posibilidad. Pero es la mejor, porque es la única que nos hace iguales al Padre. Por lo tanto, cuando dijo Cristo, yo soy el camino, estaba diciendo una cosa muy importante. Y nosotros tenemos que entender todo lo que significa Cristo como el camino. Y nosotros en Cristo permaneciendo todo el tiempo en el camino. Y si permanecemos en el camino, entonces toda esta promesa de la segunda venida de Cristo se va a cumplir y vamos a llegar al final del camino. Vamos a llegar al Padre, no solo espiritualmente ahora, sino de realidad al final de esta peregrinación sobre la tierra. Llegaremos al Padre, porque estamos en el único camino que conduce al Padre. Por eso dijo Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego tiene aquí una oración.
tiene una declaración. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todo el libro de las señales son obras que Cristo hace para que crean. Ahora dice, crean por estas obras. Si no entienden bien que yo y el Padre somos una cosa, crean por las obras, por las señales. Y si creen por las señales, creyendo, se van a dar cuenta que yo y el Padre somos uno, porque actuamos juntos para hacer estas señales. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué? Porque también estará asociado al Padre. Y ya vimos en el capítulo 3 que el que hace el bien, viene a la luz para que se vea que sus obras buenas son ejecutadas en asociación con el Padre. Así que todo el Evangelio está redondito en armonía una cosa con la otra. Es una perfección completa de teología, porque este Evangelio, además de contar los hechos de la vida de Cristo, utiliza los hechos para explicar la doctrina, para explicar la teología, para explicar la enseñanza, para decirnos todo lo que significa la misión de Cristo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora viene la promesa del Consolador. Cristo presente con nosotros a través del Consolador. Este punto quería destacar aquí. Luego entonces, en el capítulo 15, 1 hasta el 16:33, tenemos la vida de los creyentes en el mundo. ¿Cómo tienen que vivir los creyentes en el mundo? Y vean ustedes cómo introduce esto. Yo soy la vid verdadera. Para estar en el mundo sin contaminarse con el mundo, hay que estar en Cristo como el pámpano en la vid. Y entonces nos vamos a llenar de frutos que tienen su origen en Cristo, no en el mundo. Y nuestra presencia en el mundo ya no va a ser para formar parte del mundo, sino para que el mundo reciba el beneficio de nuestra presencia. El mundo acaba aborreciéndonos, dice en el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que no se preocupen por el aborrecimiento del mundo. Tampoco se preocupen por hallar gracia delante de los ojos del mundo. O despertar la simpatía del mundo. O buscar la aceptación del mundo. No se preocupen de eso, porque el mundo va a acabar aborreciéndolos a ustedes. Nosotros estamos en el mundo porque hay una misión que cumplir a favor del mundo. Y esa misión está relacionada con el Espíritu Santo, está relacionada con la elección. Dice aquí, pero si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. La relación del mundo está dada por la intimidad con Cristo. Cuanto más intimidad con Cristo tengamos, más separación del mundo. No la separación física, porque en el mundo estaremos como Cristo se encarnó para estar en el mundo cumpliendo la misión. En el mundo tenemos que estar para cumplir la misión, pero no pertenecemos al mundo. No estamos en el mundo para ejecutar las obras del mundo, sino para mostrar al mundo cómo se ejecutan las obras buenas en asociación con Dios. Para mostrar a Cristo. Entonces cumplimos la misión. Y para eso el Consolador está aquí listo para ayudarnos, según dice el final del capítulo 15. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Es decir, el testimonio está unido al Espíritu, el Espíritu está unido a la elección y a la separación del mundo. Nosotros no formamos parte del mundo, estamos en el mundo para cumplir la misión. Déjenme ir ahora a la oración de despedida, capítulo 17. Nosotros estamos en toda esta sección que ha sido llamada también los discursos de despedida. O el discurso de despedida, porque estas son palabras dirigidas por Cristo ya después de la Santa Cena. Y ya se está despidiendo. Entonces, en el versículo 17 está la oración de despedida, que también ha sido llamada oración sacerdotal. La oración de la unidad. Y yo quiero llamar la atención de ustedes a algunas pequeñas cosas aquí. Versículos 17 a 18. La santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa esta santificación? Vean ustedes lo que sigue diciendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta santificación no puede ser separación del pecado, porque Cristo dice, como yo me santifico a mí mismo. Cristo no podía estarse separando del pecado. La clave para entender esta santificación está en el versículo 18 con el verbo enviar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Se acuerdan qué significa enviar? Es la misión. Está Cristo hablando de la misión. Como yo me santifico, significa como yo me consagro a la misión, ruego que también ellos estén consagrados a la misión. La santificación aquí significa dedicación total a la misión. No es como la santificación de los santos en la Iglesia Católica. Por eso que Pablo tan fácilmente dice que escribe a los santos de la Iglesia en tal y cual lugar. Porque no son santos en el sentido de ser personas totalmente separadas del pecado. Son santos en el sentido de ser personas totalmente dedicadas a la misión. La misma misión de Cristo. La misma santificación de Cristo. ¿Verdad que es una forma bien específica de entender la santificación? Y esto está aquí. Otra razón poderosa para que nosotros seamos misioneros, no por mera propaganda, ni porque el director misionero nos empuja con una picana como bueyes mal domados, sino porque hay algo mucho más serio. Es la misma santificación de Cristo. Y como nosotros en el nuevo nacimiento vivimos como Cristo, en esto también. La misión es una cosa que tenemos que ejecutar, no podemos descuidar. Como Cristo, ¿se imaginan ustedes Cristo sin realizar la misión? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Y qué pasaría con tanta gente si nosotros no ejecutamos nuestra parte en la misión? ¿No está en la naturaleza de la nueva criatura desentenderse del prójimo cuando puede conducirlo a la vida eterna? Santificados a la misión.
Luego viene el capítulo 18, 1 a 19, 42, la pasión, la muerte y la sepultura de Cristo, que son más bien hechos narrados al mismo estilo que el resto de los sinópticos. Los episodios como ocurrieron, y luego entonces en el capítulo 21 al 31, al 29 en realidad, los incidentes relacionados con la resurrección. La resurrección de Cristo. Aquí, en la resurrección de Cristo, cabe destacar el momento cuando Cristo apareció en el aposento alto, versículos 19 hasta el 23. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, en medio les dijo: paz a vosotros. Y escuchen bien lo que dice aquí. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo